aviva lo que ya tienes. Diga conmigo, lo que ya tengo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en nuestra mentalidad, cuando hablamos de avivamiento, estamos pensando en que vamos a recibir algo. Y cuando nosotros tenemos nuestra expectativa en lo que vamos a recibir, muchas veces no valoramos lo que ya tenemos. Y entonces el Señor me hablaba sobre que debemos avivar lo que ya tenemos, porque lo que nos van a activar cuando el apóstol venga, solo lo creyeron, cuando nos vengan a activar, nos van a activar lo que ya tenemos. Mire que en Génesis Dios creó a las semillas con la capacidad de producir, a los árboles. Dios creó a los animales con la capacidad de reproducirse. Es decir, Dios nunca dio nada de manera incompleta o esperando a que lo completaran. Dios siempre creó las cosas de tal manera que tuvieran todo dentro de sí para triunfar, para multiplicarse, para crecer, y no necesitaban simplemente que recibieran cosas externas. Es decir, que ya dentro de ti hay cosas que tal vez están dormidas, pero que son lo suficientemente poderosas para cambiar tu historia. Que no va a venir un ángel a darnos un lingote de oro, eso no ocurre. Que ya dentro de ti existe una idea, un negocio, existe algo en ti que va a promocionarte, que va a ayudarte, porque ya lo tienes. El problema de nosotros es que siempre la mentalidad religiosa del cristiano es siempre esperando algo que va a llegar, algo que va a pasar. A mí siempre me gusta lo siguiente, y es decir, ¿por qué anhelamos la segunda venida de Jesús si no hemos aprovechado ni la primera? Y entonces hablamos y pedimos la segunda venida de Jesús, pero es que la segunda venida de Jesús no va a ser lo que ya Jesús hizo. No sé si me hago entender. Jesús ya vino y murió por ti y te dio todas las herramientas para que tú vivas hoy, no cuando estés en el cielo, vivas hoy lo que está predestinado a que vivas. Dejemos de esperar a que pase algo para que nuestra vida cambie, porque yo estoy seguro que lo que tienes ya es suficiente para que tu vida cambie. Y esa es la historia que quiero enseñar. Dios me daba una historia que está en Segunda de Reyes 4, versículo 1, que es la historia de la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda que Dios le multiplica el aceite? Pero quiero adentrarme mucho más en cada verso. Y dice el versículo 1, lo mío es versión, la que voy a leer acá es Biblia de las Américas, que es mi versión favorita, pero pues creo que atrás hay otra, pero dice lo mismo. Dice, versículo 1: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para ser esclavos suyos. Lo primero que veo en este versículo, en esta historia, es que hay un profeta que era asequible, que había acceso al profeta. Estamos cansados de líderes que solo tienen tiempo para altares y no para consejerías. Estamos cansados de líderes que solo te utilizan para verte ahí sentado, pero no te ayudan para escucharte. Lo primero que yo veo es que Eliseo, un hombre que está en pleno avivamiento, una viuda que está pasando por su peor momento, ella tiene acceso a él. Y el problema es que cuando nosotros cerramos el acceso a los demás, también cerramos el acceso a nuestra bendición. Si Dios te va a usar como Dios te va a usar, saca tiempo para los demás. Es preferible que te hagan perder el tiempo a no darles tiempo. Mucha gente no saca tiempo porque dice, pero es que me va a hacer perder el tiempo. Es preferible que te hagan perder el tiempo, entre comillas,
que a que no le des tiempo a esa persona que necesita un oído, un consejo, que no saques tiempo para aconsejar a alguien que está en su peor momento. Porque tú puedes pensar que es porque te van a hacer perder el tiempo, pero para esa persona puede ser la única oportunidad de salir de lo que está viviendo. Y no me refiero solo al tema de liderazgo. Saque tiempo para escuchar a los que usted tiene a su alrededor. Saque tiempo para escuchar a las personas que Dios lo puso a usted ahí a su alrededor. Saque tiempo para escuchar a su clientela. Saque tiempo para escuchar a su jefe. Saque tiempo para escuchar a todas las personas, porque uno cuando habla de lo que tiene, pero cuando escucha recibe más allá de lo que tiene. Por eso es tan importante escuchar, porque usted cuando habla, cuando usted habla, usted no aprende, porque ya es lo que usted tiene adentro. Pero cuando usted escucha, a mí me encanta escuchar a gente que dice o que habla o que piensa distinto a mí, porque eso es lo que me lleva a mí a crecer. Si usted en temas de política no aguanta que otro le hable de otra cosa que usted no crea, entonces usted perdió su capacidad de crecer, porque el crecer está en el oír. Hay temas que uno dice en una reunión familiar, uno no habla ni de política ni de religión, y por eso es que vamos tan mal en política y en religión, porque nadie habla eso. No se trata de no hablar, se trata de saberlo hablar y saberlo escuchar. Si usted es un hombre de negocios, el primero que tiene que escuchar a su clientela es usted. Usted no debe hablar, usted debe escuchar. Porque al escuchar usted se da cuenta cuál es la necesidad del otro y cómo puede usted ayudar a ese otro que le está abriendo su corazón. En el pareja, deje de hablar tanto, escuche. Porque todo aquí lo que me enseña la primera parte de ese versículo es que si dejamos perder que la gente tenga acceso a nosotros, vamos a perder también la posibilidad de nosotros crecer y de ayudar. Y sabemos que Dios bendice solo cuando ayudamos a los demás. Lo segundo que me llama la atención es que dice que ella clamó. Es importante que tú ores algo antes de quejarte por ese algo. Nosotros normalmente llegamos primero a la queja y después a la oración. Es importante que usted tenga el carácter para saber cuándo clamar. Es importante saber que van a tener momentos en los que nosotros no somos autosuficientes y que aún nuestra relación con Dios se ve afectada porque no sabemos clamar. Porque es importante clamar antes de llegar a la queja. Porque es importante que usted saque tiempo para que usted clame antes de que se queje. Que no solo llegue a la oración después de haberse quejado y quejado y quejado. Primero ore, que estoy seguro que va a encontrar la solución. 2. Y ella le dice, y mi marido ha muerto. Estamos hablando en un escenario familiar donde hay una crisis, donde hay algo y ella dice, era un hombre de Dios, y eso lo que quiere decir es que aún al ser hombres de Dios no estamos exentos de los problemas, ¿correcto? Pero el hecho de que Dios nos mande problemas no significa que Él se fue y nos abandonó. Por el contrario, lo único que señala es que Dios está a punto de manifestarse. Cuando hay algún problema, cuando hay alguna crisis, lo más importante no es el problema y la crisis. Lo más importante, yo siempre lo tomo así, es que Dios está a punto de manifestarse. Yo oro por cada uno de ustedes y declaro que Dios se va a manifestar en el momento en el que estás. Que no importa si hay muerte, que no importa si hay finanzas quebrantadas, que no importa si hay divorcio, que no importa si hay hijos rebeldes.
Yo declaro que Dios se va a manifestar en el preciso momento en el que tú lo necesitas. Porque necesitamos un Dios que se manifieste, pero Dios solo se manifiesta cuando yo clamo. Y lo que me llama la atención es que dice: y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos como esclavos. Imagínense cómo sería la deuda del hombre, que no le bastaba al acreedor con un hijo, necesitaba los 2. ¿Cuánto vale un hijo? Algunos dicen valen nada. ¿Cómo sería la deuda? ¿Sabe qué es lo chistoso? Estaba mientras hacía el mensaje, vi una estadística que decía, le hicieron una encuesta a unos cristianos, y el 70% de esos cristianos decía que la deuda no era algo bíblico, pero el 90% de esos 70 estaban endeudados. Es decir, hicieron cosas que ellos sabían que de pronto no estaban correctas, pero la necesidad los obligó a llevarlos a eso. Y tal vez yo no vengo a juzgar a ese hombre de la escritura, porque ella dice que el hombre era un hombre de Dios, pero el hecho de que tú seas un hombre de Dios no significa que todas tus decisiones sean guiadas por Dios. Mire que este hombre, por más hombre de Dios que era, lo reconocían afuera como hombre de Dios, pero dejó casi que esclavizados a sus hijos. No sé si me estoy haciendo entender. Todas las decisiones que tú tomes no necesariamente son buenas solo porque tú te crees un hombre de Dios. Hay decisiones que hay que consultarlas. Hay decisiones que hay que pensarlas. Y esta enseñanza, este primer versículo me enseña a mí de que nada sirve que en la iglesia te vean como un hombre de Dios si en tu casa hay deuda, hay esclavitud. Porque ¿de qué le sirvió a este señor que lo reconocieran como un hombre de Dios si los peores damnificados iban a ser sus hijos? Hello. Me encanta porque esto rompe todos los esquemas, y nosotros normalmente nuestra religiosidad es: no, pues yo soy un hombre de Dios y la decisión que tome Dios me la saca adelante. Falso. Y lo que más me encanta es lo siguiente: que él podría ser reconocido por los ritos, pero carecía de los principios. Podía ser reconocido por ser bueno haciendo en la iglesia, pero le faltaban los principios que iban a prosperar a su casa. Y ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Y lo hablaba el miércoles. ¿De qué te sirve tener un avivamiento a ti que se acabe cuando tú te mueras? ¿De qué te sirve haber pedido plata prestada que tú disfrutaste en vida, pero que tus hijos se quedaron con la deuda? Porque si usted no sabe, las deudas se heredan. Se lo digo como abogado. Hello. ¿De qué te sirve tener un avivamiento que se va a acabar cuando tú no estés? ¿De qué te sirve vivir cosas grandiosas que no van a transferirse a tu generación? ¿De qué te sirve vivir cosas sobrenaturales si el único que las experimentó en tu casa fuiste tú y no? Hello. ¿Sabe qué veo yo acá? A un hombre que era reconocido como hombre de Dios, pero que tuvo tantas falencias en su carácter que cuando faltó, sus hijos fueron los mayores perjudicados. Y yo lo que quiero en este avivamiento es decretar sobre tu casa
que los mayores beneficiados no van a ser ni siquiera los impíos. Los impíos se van a beneficiar, pero los mayores beneficiados de lo que tú estás haciendo, de lo que tú vas a vivir, van a ser tus hijos, tus generaciones, tu casa. Porque de nada sirve que vayamos a tener una gran manifestación de Dios si no vamos a ver manifestada a Dios en nuestra propia casa. ¿De qué te sirve ir a levantar a un muerto si nunca levantaste a tu hijo cuando estaba en las drogas? Cuando estaba en el despecho, cuando le fue mal en el colegio. Yo no tengo hijos, pero se lo hablo desde hijo. Yo tuve una familia que en todos mis errores se preocuparon más por levantarme que por el que dirán. Y eso es lo que hoy me tiene acá. Que tuve una familia que no le importa que dijeran, esa casa no es de Dios, porque viven es del que dirán, ¿no? Pues que nosotros somos una familia cristiana, que dirán si se enteran que usted está en estas. Hello. ¿Y sabe qué es lo que pasa acá? Que esta mujer no le importó exponerse con tal de salvarse. Y a ti que estás en internet te hablo, tienes que exponerte para salvarte. No sé si me estoy haciendo entender. Mire que estamos en un cuadro de un escenario donde un hombre de Dios estaba avivado, la gente lo conocía, pero apenas se fue de la escena, todo se derrumbó. Yo no quiero que eso pase. Yo quiero que, por el contrario, que los que vengan detrás de mí crezcan más de lo que yo crecí. Yo no quiero un avivamiento temporal, yo quiero un avivamiento generacional. Diga conmigo, yo no quiero un avivamiento temporal, lo quiero generacional. Si usted lo creyó, usted va a obtener algo muy grande, porque no se trata de que va a venir el apóstol y el domingo lo tuvimos súper bacano y ya. Se trata de que todo lo que usted reciba lo imparta, pero no solo lo imparta a sus discípulos, porque los más grandes discípulos que usted tiene los tiene abajo, ahí a su lado. ¿De qué nos sirve un avivamiento que vaya a ser temporal y no uno generacional? El apóstol está en esos momentos en Los Ángeles, en un lugar donde fue conocido como un lugar de avivamiento. Y Dios lo está activando y están pasando cosas sobrenaturales. Él va a venir a contar testimonios durísimos, muy buenos. Pero yo me pregunto, ¿y los hijos de esos avivados? ¿Qué pasó con ese avivamiento? ¿Llegó a la otra generación? ¿O solo fue un momento en el tiempo? Si Dios nos está llamando a un momento de avivamiento, no es para que llegue el momento en que lo perdamos, sino que por el contrario, que lo transmitamos. Y solo vamos a asegurar transmitirlo en nuestra propia sangre. Así que si Dios te va a utilizar, por favor, transmite lo que Dios te va a dar a tu generación. Si no tienes hijos, asegúrate de que cuando lleguen, lo hagas. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, esta pregunta es hermosa, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, este es el punto que me llevó a mí a titular la prédica como la titulé. Dice, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué dice? Dime qué tienes ¿dónde? Dime qué tienes en tu casa.
Poderoso. Porque no le dice, dime qué estás soñando. Dime qué tienes ya. No dime lo que quieres recibir. Dime lo que tienes ya. Cuando el profeta le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sabe qué es lo que él está diciendo? Él no se pone a analizar. Yo fui el que me puse a analizar el versículo anterior, pero él no se pone a analizar. Porque es que normalmente nosotros como líderes cristianos lo primero que hacemos es juzgar y después miramos y ayudamos. Eliseo nunca le dice a ella, pero es que su marido cómo se va a endeudar, no mal. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que uno le diría? No, pues es que uno cómo le ayuda si es que ella misma se metió y uno qué va a hacer, nada. Hello. Porque somos muy prontos para juzgar y tardos para ayudar. Y este tipo de líder, por eso Dios lo utilizó tan grandemente, porque no le interesó juzgar la situación, le interesó ayudarla. Necesitamos líderes que empiecen a ayudar y que su palabra favorita, su pregunta favorita es ¿qué puedo hacer por ti? No simplemente que me digas explícame qué te pasó, porque de eso estamos llenos ahorita en el liderazgo. Explícame, cuéntame, chismosos. Habla Jehová. Chismosos. Porque no nos interesa saber Dios qué hizo o qué pasó. Nos interesa saber lo que va a pasar, cómo te podemos ayudar, cómo vas a quedar después de que pases por acá. Y me encanta porque lo que dice aquí es, dime qué tienes en casa. Porque porque Dios no va a multiplicar tus sueños, Dios va a multiplicar tu realidad. Porque Dios no va a multiplicar tus expectativas, Dios va a trabajar con lo que ya tienes. Yo conozco mucha gente que para empezar un sueño, para empezar un negocio, siempre dice yo necesito tal cosa, yo necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y no empiezan porque nunca tienen todo lo que esperan. Pero mi pregunta o mi afirmación en este momento es preguntarte, ¿qué tienes hoy? Porque si necesitas que te llegue algo para empezar, entonces eso es una fantasía, eso no es un sueño. Porque Dios nunca va a trabajar con lo que tú quieres recibir, Dios va a trabajar con lo que ya tienes. Porque si en una crisis se te fueron cosas que tú creías que eran necesarias, no eran necesarias. Porque si en una crisis lo único que te quedó fue una jarra de aceite, era esa jarra de aceite lo que se debía quedar. Porque nosotros vivimos un evangelio donde siempre queremos esperar algo y empezar cuando pase algo. Y la pregunta aquí que el profeta le hace es: ¿tú qué tienes ya? Yo le pregunto a ¿usted qué tiene ya para su sueño, para su negocio? Ya. No mañana que llegue la quincena, ya. Ya. No sé si me hago entender. Hay gente que dice, no, es que no tengo trabajo. Pues hermano, ¿qué tiene usted ya para que produzca? Pero ya usted tiene algo. El profeta no le dice, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú hoy? Aquí, hoy, ya, en este momento. Porque si no tienes algo, haz de cuenta que nunca va a llegar y trabaja con lo que tienes. No sé si me hago entender sobre la reflexión que quiero soltar, porque no se trata simplemente de... Me encantaba una frase que posteaba el pastor Fabio Gil esta semana en Instagram, que decía que nuestras oraciones dejen de ser listas de mercado y se vuelvan más como cartas de amor. Porque pedimos son cartas de mercado, nosotros vamos a deshacer mercado cuando oramos.
Y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Pero no agradecemos lo que ya tenemos, que es que con lo que ya tenemos es con lo que Dios nos va a prosperar. Nos encanta orar para pedir, pero no nos encanta orar para ofrecer. Ahí le solté una brava. ¿Sí o no? Nos encanta para pedir, orar para pedir, pero no nos encanta orar para ofrecer, porque ofrecer requiere saber qué es lo que yo tengo. ¿Cuál es el talento que tú ya tienes? ¿Cuál es el diseño que tú ya tienes? ¿Cuál es la idea que tú ya tienes? Yo no quiero trabajar con gente que me hable de escenarios futuros. Quiero hablar con gente que me hable de escenarios que ya tienen. A mí hay gente que me llega y me dice, no, pero es que yo necesito tal cosa para mi negocio y necesito tal cosa. Entonces, haga una lista de mercado, vaya, compre. Yo no sé, pero ¿qué puedo hacer yo si mientras usted crea que le hace falta algo para empezar, no va a empezar? El de Amazon, ¿sabe cómo empezó el de Amazon? No vendiendo computadores, ni ¿sabe cómo empezó? Con lo que ya tenía. Tenía libros. Y vendía libros. Y después de que se dio cuenta que tenía libros y los empezó a vender, fue que se pudo empezar a diversificar. Pero nunca dijo, no, pues que yo primero necesito comprar un computador para ver si después lo revendo. No sé si me hago entender. Trabajó con lo que ya tenía. Hay gente que vive de escenarios de qué es lo que va a pasar. Yo te pregunto, ¿qué es lo que está pasando ya? ¿Qué estás haciendo hoy, ya, ahora? Con lo que tienes. El día que llegue lo otro, miramos, porque ya va a ser mío, miramos qué hacemos con eso. Porque ya lo voy a tener. Pero no puedo basar mi vida en expectativas ignorando lo que ya tengo. Porque Dios no va a trabajar con tus anhelos, Dios va a trabajar con tu realidad. Dios no va a trabajar con tu marido cuando él venga a los pies de Dios algún día. Dios ya está trabajando con él. Dios ya está trabajando con tus hijos. Dios ya está trabajando en tu negocio. Dios ya está trabajando con tu trabajo. Dios ya te está sanando. Ya. Y ¿sabe qué es lo que me encanta? Que ella le dice una vasija de aceite. Esta mujer es muy sabia, no sabemos el nombre, pero es una mujer muy sabia porque además de saber que necesitaba ayuda, sabía también con lo que contaba. Y me encanta porque yo quiero soltarte esto sobre tu vida, todavía te queda algo. Todavía te queda algo. Así haya pasado la peor situación con la pandemia, así haya pasado lo que haya pasado, todavía te queda algo. Todavía hay algo que está en tu casa guardado tal vez, pero todavía te queda algo. Yo he aprendido que no es que las situaciones me quiten cosas, es que simplemente me dejan lo que yo ya necesito. Las situaciones nunca te quitan cosas, las situaciones lo único que hacen es dejarte lo que ya necesitas para triunfar. Si una persona se fue, no era necesaria para tu propósito. Si te divorciaste, entonces tal vez ese matrimonio no era necesario para tu propósito. Claro, no estoy quitando la responsabilidad de las malas decisiones. Escúcheme. Pero no se trata de que Dios me quite cosas, lo único que Dios hace es reflejar lo que tengo y lo que va a utilizar. Porque esta mujer supo reconocer que tenía.
Y si usted se va solo con esto para su casa, con esto quedo yo más que contento, y es, por favor, reconozca usted qué es lo que ya tiene, para que Dios empiece a trabajar con lo que usted ya tiene. Por favor, vivimos en un mundo de una iglesia que vive en supuestos, en el cielo, allá arriba, adorando con ángeles, pero se le olvida que aquí hay algo, es acá en la tierra, donde debemos nosotros mirar lo que tenemos. Y por poquito que sea, Dios lo va a multiplicar. Pero depende de usted. Porque si la señora, si esta mujer no se acordaba que tenía aceite, su milagro no iba a ocurrir. Si ella no se acordaba que todavía tenía algo allá atrás, poquito pero tenía, su milagro pudo perderse. Porque nos encantan esos milagros donde Dios hace aparecer de la nada. Y también pasa. Pero en un escenario como estos, tiene que ver más con lo que ya tienes, así sea poquito, pero que lo sepas distinguir. Que sepas saber qué tienes. Que si tienes 10,000 pesos en la cuenta, créeme que eso es más que suficiente para que Dios te prospere. Porque Dios no necesita mucho, Dios necesita algo. Dios necesita algo de ti. Dios necesita una idea tuya. Dios necesita a ese pequeño que viene en camino. Dios necesita ese matrimonio. Pero necesita que tú sepas reconocer lo que ya tienes. Por eso he denominado esto, aviva lo que ya tienes. Dejemos de esperar a que baje un ángel del cielo a darnos plata, que para eso tenemos manos y pies. Versículo 3. Muy bien. Versículo 3. Entonces el profeta le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Cuando él le dice, pide vasijas prestadas, lo que le está diciendo es, no es suficiente que te expongas ante Dios. Hay veces es necesario exponerte ante otros. Pero ojo, exponerte ante otros siempre y cuando te puedan ayudar. Porque cuando le cuentas tus cosas a alguien que no te puede ayudar, vas a generar juicio sobre tu cabeza. Porque te van a criticar y no te van a ayudar. No solo se trata de ver qué es lo que tengo, sino también a quién tengo. Porque no somos solos. Si algo nos enseña la vida es que desde que nacemos necesitamos a alguien para sobrevivir. Y cuando nos vamos a morir, si llegamos a viejos, vamos a necesitar de alguien para ese momento. No somos seres independientes, somos seres que estamos relacionados. Pero necesitamos distinguir no solo lo que tenemos, sino a quién tenemos y a quién podemos acudir. Porque si acudes a la persona equivocada, no va a haber ayuda, va a haber juicio, va a haber crítica, va a haber muchas cosas, aún dentro de la iglesia. Por eso es importante que usted distinga al hombre que Dios le puso en su liderazgo, a la persona que lo está liderando. Porque no el hecho de que él esté en una posición de liderazgo implica que tú puedas acudir a ellos porque te ayudan. Porque hay veces no te ayudan, hay veces te entierran, hay veces no te van a ayudar, te ponen en disciplina. ¿Sí o no?
Y lo que me encanta también es que hay veces preferimos ser arruinados por nuestro orgullo que ser ayudados en humildad. Para buscar ayuda se requiere humildad. Hay veces que el orgullo nos va a llevar a luchar con las circunstancias cuando alguien de pronto tiene un contacto que tiene la solución para ti. Pero tú por tu orgullo prefieres ser arruinado por tu orgullo que ser ayudado en humildad. Y ella decidió humillarse. Ya tenía una mala situación encima, pero humillarse no significa degradarse. Humillarse significa reconocer que Dios no solo actúa así, sino que Dios también actúa así. Porque no todas las bendiciones del cielo nos las va a hacer llover Dios del cielo, nos las va a dar, hay veces, a través de un hermano. Y se requiere humildad para eso. Nos encanta escuchar la lambonería, pero no ser formados por la crítica. Si algo yo siempre le pregunto a Angélica es, ¿en qué puedo mejorar? Cada vez que yo doy un mensaje, yo le digo en qué me equivoqué, en qué fallé, porque mucha gente se me acerca y me dice, la prédica estuvo bonita. Entonces yo les digo, no, pues gracias, pues está bien, pues, amén, ¿sí? Pero si yo solo me dejo guiar por el que me dice que lo hice bien, nunca voy a crecer. Y necesito a alguien sincero, sin necesidad que me aplaste, que me critique. Y aquí esta señora nos enseña que vamos a necesitar humildad para salir adelante. Porque no se trata simplemente de pedir ayuda, sino de saber pedirla a alguien. Saber a quién puedo acudir. Saber quién me puede ayudar. Y sobre todo Mateo 7:8 dice la Biblia, Jesús está hablando y dice al final del versículo, ¿lo tienes ahí? Al final del versículo dice, bueno, no lo pusieron. Al final dice, y al que toca se le abrirá. Al que toca se le abrirá. ¿Qué quiere decir esa enseñanza de Jesús? A esta señora le tocó ir a tocar puertas. No porque te encuentres una puerta cerrada significa que no vas a tener acceso a ella. Pero es necesario que toques. Es necesario que toques. Jesús no nos dice que la puerta va a estar abierta. Jesús no nos dice que donde quiera que nosotros vayamos nos van a abrir la puerta. No nos dice eso. Jesús lo que nos dice es, vas a tener acceso, pero te toca a ti ir a tocar. Te toca a ti ir a preguntar. Yo estoy seguro que en esa historia no nos dicen, pero yo estoy seguro que muchos vecinos no le dieron jarras a la señora. Yo estoy seguro que muchas puertas no se le abrieron, porque tal vez el vecino no estaba, no sé. Pero no porque se haya encontrado una puerta cerrada significa que permanecerá cerrada. Nadie la captó. No porque te encuentres, o sea, hay dos partes, dos promesas que nos da ese versículo a nosotros. Una es que la puerta va a estar cerrada, pero la otra es que si toco se me abre. ¿En cuál de las dos promesas usted está? Porque yo conozco mucha gente que se quedó en la primera parte y es donde no ven que las puertas se abren. Y yo siempre les digo, ¿y usted ya tocó? Si tocó y no se abrió, entonces ahí no era, por otra.
No hay que insistir, no hay que derribar la puerta como si uno fuera un ladrón. Vamos a tocar puertas, pero la que se nos abra, por ahí nos metemos de cabezas. Pero ¿en cuál de las dos promesas usted se va a quedar? ¿En que la puerta va a estar cerrada cuando usted llegue y usted quiere que se le abra solo porque usted llegó? ¿Solo porque usted es un hijo de Dios? ¿O usted va a luchar y va a tocar hasta que se abra? Vasijas vacías, ve y pide vasijas vacías. Es muy difícil trabajar con algo que ya está lleno. Dios solo se va a multiplicar cuando estemos vacíos. Y la vasija no solo representaba su salvación, representaba su forma de vivir. Siempre que Dios utiliza un milagro, no solo es para mostrarnos cómo solucionar la situación, sino para darnos a conocer la situación de la persona que está viviendo. Ella era una vasija vacía con un poquito de aceite. Ella tuvo que ir a buscar en otros lo que necesitaba. Ella tuvo que ir a buscar en otros lo que ella sentía, vacío. Ella tuvo que ir a buscar ayuda. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta acá? Que solo Dios nos va a multiplicar si nos juntamos varios que estamos vacíos. Esta iglesia, yo no quiero una iglesia llena de vasijas llenas, porque lo que Dios suelte se va a derramar. Quiero que seamos vasijas vacías, para que lo que Dios nos dé, lo guardemos, lo cuidemos. Dice Jesús, que nada de lo que me diste se pierda. En Juan 17, que ninguno de lo que me diste se pierda. Y yo quiero orar por ti, por tu casa, que nada de lo que Dios te dé se pierda. Que si es necesario vaciarte emocionalmente, que si es necesario vaciarte y empezar de nuevo, que si es necesario vaciar tus finanzas, que si es necesario lo que sea que haya que hacer con tal de quedar vacío, lo hagas, porque lo que viene te va a llenar y te va a llenar más de lo que tú pensabas. Y esto le digo a los líderes: busquen vasijas vacías. Multiplíquese con el que viene y se sienta atrás. No solo hable con el que está acá, que este ya está lleno, este ya. Multiplíquese con el que está allá atrás, con el que viene vacío, con el que viene por primera vez, con el que no sabe qué hacer con su casa. Con ese es el que estás llamado a multiplicarte. Y el aceite significa muchas veces el don que Dios nos dio, la unción que Dios nos dio. Nunca le sueltes unción y don a alguien que no esté vacío. Nunca derrames tus sueños sobre alguien que no esté vacío. Porque yo no necesito a alguien que me compita, yo necesito a alguien que me complete. Versículo 4, y esta es la parte más bonita, porque lo que ha pasado hasta ahora es muy bueno, pero esto es lo más bonito para mí. Versículo 4, ¿qué dice? Luego entra y cierra la puerta. Cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos
y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Cierra la puerta detrás de ti. Las grandes cosas que Dios va a hacer en el avivamiento no lo va a hacer en el templo, lo va a hacer a puerta cerrada. Las más grandes bendiciones que Dios te va a dar, no te las va a dar a través de un profeta, te las va a dar a puerta cerrada. A puerta cerrada implica que es un lugar solo para ti, que es un lugar íntimo. Porque dice Jesús que si nosotros nos humillamos en lo íntimo, en lo oscuro, ¿sabe cuándo dice Jesús? Y cierra la puerta y ora a tu Padre, que tu Padre que ve en lo oscuro te manifestará en lo público. El poder de cerrar la puerta. El poder de cerrar la puerta. Pero ojo, que la puerta se cierre contigo adentro. Porque hay veces nos encanta cerrar la puerta y nosotros afuera. Porque hay veces somos nosotros los que cerramos la misma puerta que Dios nos abrió. Y no puede haber bendición mientras tú te quedes afuera de la puerta. Y sobre todo, cuando entres a tu puerta, nunca entres solo. Entra con tus hijos. No entró con los vecinos, no entró ella sola, con los hijos. ¿Y sabe qué le dice? Y echa el aceite en todas estas vasijas. ¿En quién te vas a derramar? En las vasijas vacías que también representaban a sus hijos. Porque no se trata simplemente de llevarle a mis hijos la bendición y mostrarles cuando Dios, no mostrarles el producto ya multiplicado, mostrarles lo sobrenatural de cuando Dios multiplica. Es decir, no es solo llevarlos al beneficio, es tenerlos al lado en el proceso. A mí me aterra que hoy estamos en una generación que quiere que los hijos disfruten el aceite, pero nunca les enseñaron cómo multiplicarlo. Me encanta este punto porque ¿qué vas a hacer con lo que Dios te está dando para multiplicar? ¿A quién le vas a soltar lo que Dios te está dando? Yo quiero que muchos de ustedes se vean beneficiados por lo que Dios me ha dado, pero quiero que los primeros beneficiados sean los de mi casa. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te va a multiplicar y a quién le vas a enseñar cómo es que Dios se manifiesta a puerta cerrada? ¿Cómo vamos a encontrar a Dios? Porque el papá era conocido afuera, era reconocido como un hombre de Dios afuera en los templos. Y esta mujer hace algo tan poderoso que les enseña es cómo Dios multiplica, pero adentro. El papá les enseñó cómo era ser un hombre de Dios afuera, pero la mamá, en su necesidad, en su dolor, los enseñó a trabajar con Dios adentro, encerrados, sin nadie. A mí eso me toca el corazón. Porque yo prefiero ver a Dios a puerta cerrada que verlo en un templo. Y perdóneme, pero así es. Yo no quiero que Dios haga milagros solo cuando yo hago acá y oro por alguien.
Yo quiero que a puerta cerrada, donde no necesito la alabanza de nadie, no necesito que nadie me diga esto o aquello. Yo lo único que necesito es verlo manifestado en los que realmente me importan. Aparta lo que está lleno y cuídalo, pero asegúrate de llenar lo que está vacío. Muchos de nosotros hubiéramos pedido primero el aceite para después ir a buscar las vasijas. Si Dios lo puede multiplicar en 2, no en muchas. Pero resulta que Dios le dice: no la voy a multiplicar sino hasta que tengas lo suficientemente preparado lo que te voy a soltar. Y cuida lo que Dios te va a llenar en este avivamiento, pero asegúrate de llenar lo que vaya quedando vacío. Porque Dios es un Dios integral. Dios es un Dios que todo lo llena. Si usted me habla que Dios es un Dios que lo está bendiciendo acá, pero por aquí va mal, entonces algo está pasando, porque Dios tiene que ser un Dios integral. Su parte emocional tiene que estar bien, su parte financiera tiene que estar bien, su parte familiar tiene que estar bien, su parte emocional tiene que estar bien. Tal vez no todo quede lleno en el principio, pero asegúrate de que se vaya llenando en el proceso. Versículo 5, ya estoy terminando. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Lo primero, si te vas a alejar de un hombre de Dios, que sea para cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Si algo yo he visto y algo que hemos fallado como iglesia, es que muchos de los que se van de la iglesia se van mal y no se van a cumplir lo que tenían que cumplir. Si te vas a ir de alguien, de algún lado, si te tienes que ir, porque hay veces al lado del profeta ya no podía hacer lo que tenía que hacer. Yo no estoy diciendo que sea, entiéndame, yo entiendo y quiero mucho esta iglesia. Me congrego acá desde hace más de 12 años y lo voy a seguir haciendo. Pero entiendo que hay gente que se tiene que ir por X o Y circunstancia y no es mi deber juzgarlos. Yo lo único que me preocupa es que se vayan a hacer lo que tienen que hacer. Que no se vayan porque los heriste, que no se vayan porque los difamamos. ¿Sabe qué es lo triste? Que nosotros cuando yo llegué éramos 12 líderes de jóvenes y de los 12 solo estoy yo. Para mí eso es fallar. Que pudieron venir 20 más, pero teníamos que cuidar lo que Dios nos dio. Porque de nada sirve que entre y salga. Lo que hace crecer es que no salga o salga poquito y entre mucho. Y yo lo que quiero en este avivamiento es evitar y aprender de los errores del pasado. Que lo que nos llegue lo cuidemos. Que las personas que vengan las cuidemos, las formemos, las fortalezcamos. Ojalá se queden, pero si se tienen que ir, que se vayan es a cumplir lo que Dios les dijo que tenían que cumplir. Yo no quiero que los jóvenes que ahorita están se vayan. Yo no quiero que la generación que viene se vaya herida, se vaya mal.
No quiero quiero aprender de lo que pasó en el pasado y quiero que si van a ser 12 líderes en 10 años, sean 24, no distintos, sean ellos multiplicados. Porque ese es el verdadero avivamiento. Yo no quiero dejar de ver a Jesús, a su esposa, a los salmistas, no quiero dejar de verlos. Quiero por el contrario que se multipliquen. Porque si se van a ir por X o Y razón, que se vayan simplemente para cumplir lo que Dios los llamó. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Es importante que usted involucre a sus hijos en lo que Dios va a hacer, pero que no los involucre de vista, que los involucre de acción. Porque la familia que trabaja unida es más fácil que sea bendecida unida y es más fácil que logre las cosas unidas. Es muy difícil cuando una sola parte de la casa es la que trabaja y no aporta. Y si usted está pasando por eso, yo oro hoy, le oro a Dios para que abra camino, para que abra oportunidades, para que abra muchas cosas, para que no sea la otra persona la que ayude, sino que sea usted también el que aporte. No solo de ánimo. Tú puedes, no, podemos. Que si usted tiene un hijo que es bueno en algo, no es que lo ponga a trabajar sin ser mayor de edad, pero empiece a ponerlo a trabajar. A mí, mi papá tenía una fábrica cuando yo era pequeño y él en las vacaciones no me llevaba a la playa, me llevaba a la fábrica a trabajar. Claro, me ponía a pegar cajas, pero me involucraba, me metía, me decía, es que no podemos tener tantos beneficios si usted primero no pasa por este pedazo, si usted no conoce cada etapa del proceso de la empresa. Y yo viendo a todos mis amigos en la playa, ¿sí? Y uno es como, uy, pero esta familia que me tocó, ¿qué? Y hoy veo que entre todos Dios es al que más bendices a mí, porque ellos se dedicaron a pasear, yo me dediqué a trabajar. Hay un proverbio que dice, es bueno criar a los hijos con un poquitico de hambre. Porque a mí me criaron para esforzarme. Hubo un momento en que me criaron dándome todo y fue la época que más disfruté, pero la que más daño me hizo. Porque lo que recibían no me costaba. Y está bien, denle gusto a sus hijos, pero no los olviden ponerlos a trabajar. Porque trabajo familiar es bendición generacional. ¿Qué tal si se levanta, se pone sobre sus pies? Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para usted y para su vida. Si le gustó, compártala en YouTube, Iglesia TR, ahí va a quedar, compártala o escúchela si le gustó. Quiero que vayamos a Deuteronomio 6 al 7. Ahí mientras está, quiero que lo lea. Pero más que enseñar a trabajar a nuestra generación, es impartirle los principios que nos han hecho grandes. Porque de nada sirve el talento sin el carácter. Porque de nada sirve hablar de las bendiciones si nos olvidamos del proceso. De nada sirve hablar de un Dios que bendice si nos olvidamos del Dios que aún estuvo en nuestras peores circunstancias. Porque de nada sirve hablar del Dios que me llevó a la tierra de Canaán sin hablar del Dios que me sacó de Egipto. ¿Sabe qué dice Deuteronomio 6? Dice, y estas palabras
yo quiero que usted levante la mano para que haga un compromiso con Dios, con su casa, para que lo que pase en este avivamiento sea algo que de verdad trascienda. Yo no quiero momentos, quiero generaciones. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, no en púlpitos, no en público, en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 12. Cuídate, Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si Dios nos va a sacar de Egipto, asegúrese que su familia sepa quién fue el que lo sacó de Egipto. No solo les enseñe usted cuando esté en la tierra prometida, enséñele que todos venimos de abajo. Pero no porque venimos de abajo nos vamos a quedar abajo. Que sobre todo que la ventaja que tenemos nosotros frente al mundo es que tenemos un Dios que quiere lo mejor para nosotros, que no estamos solos, pero que de nosotros depende que este legado continúe. ¿Sabe cuál es la religión que se está tomando Europa? La musulmana. ¿Por qué? Porque son los musulmanes los que tienen 15 hijos. Mientras que el europeo tiene 1, máximo 2, los musulmanes pueden tener hasta 10 hijos. Es decir, lo que más va a multiplicar el evangelio, lo que va a mantener a Jesús vivo y presente en esta tierra, es que nuestras generaciones se queden con ellos aun cuando nosotros no estemos. ¿Se acuerda cuando Moisés muere y le dice a Josué, tranquilo, así como estuve allá, voy a estar acá? Y eso es lo que le tenemos que enseñar a la nueva generación, que como Dios va a estar con nosotros, así más va a estar con ellos. Pero para que ellos entiendan las implicaciones que eso trata, hay que hablarles de la historia en la que Dios nos acompañó. ¿Sabe? Me encanta, y con eso termino, me encanta este versículo, Primera de Crónicas 28:20. Está hablando David con Salomón, le va a dejar todo, pero mire las palabras, y con esto cierro, y por favor mire las palabras. Dijo además David a Salomón su hijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Esfuérzate, sé valiente y haz la obra. La versión de la Biblia de las Américas dice, anímate. La parte anímica es importante que usted la reafirme con sus generaciones. Pero le dice, esfuérzate. No todo te lo van a regalar. El mundo no te está esperando. Hay que hacerse campo. Y le dice, no porque Dios esté conmigo no significa que tú no vas a trabajar. Lo último que le dice es, y manos a la obra. En este avivamiento lo que queremos no es una generación bendecida de nombre, queremos una generación bendecida de ánimo, de esfuerzo y que trabaje. Y le termina diciendo, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, yo no puedo hablar de alguien a quien no conocí. Me encanta la propiedad con la que habla David y le dice, es mi Dios el que te voy a enseñar.
es mi Dios el que vas a escuchar. No lo vas a escuchar en el sacerdote, no lo vas a escuchar aquí, no lo vas a... Es mi Dios, el Dios que me sacó de cuidar ovejas al palacio, es mi Dios. Ese es el que te voy a enseñar. No el que vas a aprender por las predicaciones de otro, el que vas a aprender por acá. El que vivió el avivamiento por acá. Ese es el Dios que yo te quiero presentar. Mateo ahorita hablaba de que Jacob restauró el altar de Abraham. Poderoso. Porque queremos que Dios se manifieste con nuestra generación sin hablarles del Dios como lo conocimos. Tenemos que restaurar los altares que nosotros mismos, nuestros antepasados dejaron y nosotros vamos a dejar. Y me encanta eso y dice, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Y esto es lo que quiero soltar sobre cada uno de ustedes en este avivamiento. Él no te dejará. ¿Me puedes poner el versículo, porfa? Ponme el versículo, que quiero que lo lean. Él no te dejará. Esta versión dice, Él no te fallará. Yo quiero orar por un Dios que no te va a fallar. Que tal vez las generaciones pasadas de nosotros o X o Y o hemos escuchado de gente que siente que Dios le falló. Yo te aseguro que Dios, este Dios que yo te presento no te va a fallar. Ni te abandonará. Este Dios que predicamos acá es el Dios que no te va a fallar ni te va a predicar, ni te va a abandonar. Ahí donde está, usted puede orar por usted tiene familia, si usted tiene familia, por favor abrácela, ore. Quiero que se junten las familias. Por favor, quiero que se junten las familias. No hay contaminación porque si viven juntos, pues ya, ¿sí? Si están juntos, yo quiero que se abracen, se toquen. Tú, va a buscar a tu hija o a tu esposa. No quiero, si usted tiene a alguien acá en su casa, si no lo tiene aquí, saque una foto. Seamos proféticos, amén. Si no tiene a nadie aquí, saque una foto en su celular. Foto debe tener. Y yo quiero que juntos, orando, quiero que se declaren esta palabra. Que se digan mutuamente, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas, vamos, dígaselo mirándoselo a la persona, mírelo, quiéralo, bendígalo, por favor, bendígalos. Dígales, declárele, por favor, créalo. Dígale, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, nuestro Dios, dígale, nuestro Dios, el Dios que nos ha acompañado cada día, el Dios que nos sostuvo en pandemia, el Dios que nos sostuvo en los peores momentos. Mire esa foto, mire a esa persona, mire, si no los tiene ahí, a sus hijos. Mi Dios, nuestro Dios, está contigo. Él, nuestro Dios, no te fallará, ni te abandonará. Diga conmigo, hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. ¿Qué quiere decir esto? Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a quitar, Dios no nos va a fallar hasta que logremos como familia lo que tenemos que lograr. Porque si hay propósito personal, es más grande el propósito familiar.